Muy bien, pues aprender a hablar. Todos aprendimos a hablar. Todos. Algunos mejor que otros, nosotros a veces, hay Pero momentos. lo cierto es que la gente aprende a hablar de manera natural, además. O sea, no es que te tengan que enseñar, como después que sí te tienen que enseñar a hablar francés y así. Bueno, no tu Claro. lengua materna, pues, pero tu lengua materna o tus lenguas maternas las aprendiste así nomás. O De sea, hecho, no hay como baby clases de la lengua española. no, ni es que los papás se pongan así como, a ver, ya le tenemos que enseñar a hablar, es el momento. No. De hecho, ni siquiera se dice que aprendes a hablar, se dice que adquieres lenguaje. Ese es como el término fancy correcto. Ok. El adquirir lenguaje, lo que estudia, porque hay estudios que se acercan a cómo adquirimos el lenguaje, que es una cosa que nos ha intrigado a muchas personas mucho tiempo. Justo lo que se enfoca en hacer es ver cómo los bebés recién nacidos, que obviamente ni hablan ni entienden nada, llegan a un punto de Entienden desarrollo. cosas, pero Entienden cosas. Al sí principio, entienden según yo, sí cosas. no entienden nada. O sea, si uno ha visto Baby TV, sabe que no entienden nada Es de como, ¿qué es cosas. la vida? ¿Qué es vivir? Porque antes flotaba y ahora estoy como en un medio gaseoso. Yo no pedí nacer. Porque no soy ingeniero ya de una vez. Siempre, siempre lo he querido. No, no, a ver, bueno, o sea, que no hablan y que entienden sumamente poco, llegan al punto en el que pueden entender y hablar en formas extremadamente complicadas, O porque si lo sea, como piensan, nosotros. exacto, o sea, Sí. cuando una Bendy tiene 1 o 2 años, ya puede construir cosas de lenguaje que son medianamente notables. Bueno, y 2 años después, cuando tiene 4 o 5, ya hablan súper bien. Ajá. O sea, Y están pueden pregunta y inventar pregunta un todo el cuento. tiempo. Sí, Ajá. sí. Ujú. Sí, sí. Entonces, esta adquisición del lenguaje, los estudios de la adquisición del lenguaje, lo que se enfocan es cómo pasa esto. Y cómo esto es un proceso biológico. Porque obviamente tiene que ver el contexto y que estás en un contexto social, si no en realidad no hablaríamos, pero cuáles son las capacidades biológicas que nos permiten adquirir el lenguaje, cómo se desarrollan y cuáles son las propiedades particulares que tiene cada lenguaje para que justo la gente lo pueda adquirir, ¿no? Los bebés puedan adquirirlo. Y que ninguna otra especie de animal tiene nada parecido. Además, que es un rasgo que es muy característico de nosotros y que nos da un montón de ventajas. La verdad, si lo piensan, o sea, piensen cuántas ventajas le da usar el lenguaje. Les da Ustedes pueden, mandarax. exacto, ustedes pueden estar escuchándonos random en un lunes a las 10:48 de la mañana, porque esa es a la hora a la que se grabó este episodio, desafiando al godinato y a la vez quizá también poniendo atención. O sea, el multitasking es una cosa que ustedes pueden lograr gracias a su dominio del lenguaje. Y que básicamente pues lo que hace es permitirnos intercambiar información de manera muy rápida y muy certera. Y esto, o sea, sí, es como el resumen muy ejecutivo, pero transmitir información de manera rápida y precisa es todo el mundo. O sea, la construcción del mundo, como lo Sí, 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 conocemos, se sí. basa en eso y desde Nuestra que lo vida. conocemos. Ajá, sí, sí, Ujú. sí. Sí. Entonces, a ver, cuando nacen los bebés, pues no entienden No, palabras, sí nada, no entienden entiendo cosas, no nada. entienden Nada. palabras, eso sí, no Bueno, muy entienden poco. palabras at all, tampoco hablan at all, o sea, No, no, cero, nada. pero sí tienen cierto tipo de comunicación, que es no verbal. O sea, por ejemplo, llorar, ¿no? Y Ujú. tampoco es muy precisa, por eso lo importante del No. lenguaje también. El lenguaje, o sea, sí, el lenguaje tal cual que es verbal, es algo que los bebés aprenden cuando interactúan con otras personas porque las otras personas les están hablando todo el tiempo. Entonces, de pasar de 0 acabados de nacer a pasar a 1 año, al año ya están diciendo palabras, ya entienden y ya o sea, sí, ya las pueden invocar y las pueden decir. Y rápidamente, como entre el año y los 2 años, empiezan a decir no nada más palabras, sino oraciones, o sea, como, sí, oraciones, ya empiezan a dejar de hablar como Tarzán. Y luego, como entre los 2 y los 3 años, ya son personitas que se expresan tal cual, o sea, sí, que ya les entiende súper bien las ideas que quieren decir, ¿no? Lo que quieren, lo que desean, sus inventos, etcétera. Ahora, es muy interesante que esto no es como nada más, bueno, ya estás empezando a interactuar con otros seres humanos porque naciste y entonces empiezas a desarrollar tus primeros pasos en términos de desarrollar lenguaje. No, Amix, esto ocurre desde antes incluso de nacer. Desde que son fetos ingenieros. Fetos ingenieros, esto les puede sonar imposible, tan imposible quizá como que un feto quiera ser ingeniero,
Eso es en realidad más imposible, pero no lo es. O sea, sí, el lenguaje tiene que ser aprendido y el aprendizaje no ocurre como de manera automática, como que es una cosa que hace tu cuerpo como respirar o dormir, pero sí nacen todos los bendis humanos con un conocimiento del sonido y la melodía de su lengua materna y pueden comunicarse en esta comunicación no verbal siguiendo el patrón melódico del lenguaje materno al que han estado expuestos. Obvio, no hay palabras, pero llorar, llorar, aunque usted no lo crea, implica y sigue una cierta melodía que tiene que ver con el idioma al que ha estado expuesto el feto ingeniero. Esto está increíble. O sea, quiere Muy, decir que los bebés lloran en cierto idioma. sí, Tal con cual. acento. Sí, Ajá, sí, ajá, sí, 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 sí. sí. Y esto se dieron cuenta en un experimento en el que pusieron a bebés franceses y a bebés alemanes recién nacidos y grabaron las melodías, bueno, grabaron sus llantos y entonces después analizaron la melodía de cada uno de sus llantos y se dieron cuenta que los bebés franceses, estos son bebés recién nacidos, o sea, de verdad, Bebés, bebés, de acaban de nacer. brazos. Sí, sí, sí. Entonces, que la melodía del llanto de los bebés franceses tiene una intensidad baja en un principio y después empieza a aumentar. Y en cambio, los bebés alemanes, o sea, su melodía empieza como con muy alta intensidad al principio y luego como que decae, lo cual se parece a la melodía de los franceses y los alemanes adultos cuando están hablando, que también se parece a la melodía de otros idiomas, cada Por una de ejemplo, ellas. el alemán como el inglés es un idioma que pone mucho énfasis en el principio de las palabras, mientras que el francés pone énfasis en el final de las palabras. Por ejemplo, la palabra alemana para decir papá es papa, Papa. con la primera sílaba acentuada, como le dice Eleven a papa en Stranger Things. Esa es una Papa. manera muy alemana. Papa, te odio, te voy a matar. Y la palabra francesa para decir papá es papá, como Papá. nosotros, papá Papá. que Porque es nosotros que, decimos papá, ellos dicen papá. papá, siempre con una cosa como al final, como más elegante que nosotros, por default, automático, o sea, es así. Y póngale, ese es justo el patrón de las melodías del llanto de los bebés franceses y alemanes recién nacidos. ¿Cómo puede ser? Oh my God, papá, papá. ¿Cómo pasó esto? Como el ¿Cómo? changuito. Bueno, lo que sucede es que 3 meses antes del nacimiento, o sea, como por el sexto mes de embarazo, en los fetos ingenieros, ya se desarrolla el sentido del oído. Es decir, ya pueden escuchar. Sus oídos ya están lo suficientemente desarrollados como para justo captar los sonidos que hay a su alrededor, que vienen obviamente, pues muchos del exterior. Y mucho es la voz de mamá, mommy. Mamá, mamá. O de papá, o bueno, en fin, ¿no? Todo lo que hay a su alrededor. Entonces, lo más probable es que justo lo que más escuchen sea la voz de su mamá, porque pues es quien está ahí como más inmediatamente y todo el tiempo que habla la mamá la escuchan, en realidad. Literal, o sea, viven Ajá. ahí. Sí, no hay manera de huir. Entonces, están, pues sí, todo el tiempo que la mamá está hablando y otras personas, no todo el tiempo, pero otras personas cuando captan los sonidos, pues están escuchando a gente hablar en un idioma. Entonces, comienzan a aprender sus cerebritos en desarrollo esa melodía de ese idioma, que después, ya que nacen y empiezan a crecer porque ya están vivos, etcétera, siguen reforzándolo porque muy probablemente en casi todo el mundo siguen en el mismo contexto cultural y hablando el mismo idioma. Ahora, el desarrollo del bebé y obviamente de los órganos del pequeño feto ingeniero tiene o sea, es muy importante para establecer las precondiciones que se necesitan para realmente entender y desarrollar habla y lenguaje. Y podemos tomar como un punto de partida importante, obvio, el desarrollo del sistema auditivo, que es lo que permite que el pequeño bebé escuche el sonido del lenguaje desde el útero. Pero obviamente es igual de importante el desarrollo simultáneo del cerebro, porque es el cerebro, Johnny, que nos brinda la habilidad para aprender y desarrollar nuevos talentos, como el que es comunicarse. Y del cerebro viene nuestra capacidad de tener habla y lenguaje. Es así. Que esa es una cosa que lleva relativamente poco tiempo como en la mira de las personas que estudian la adquisición del lenguaje, porque muchas veces, bueno, antes más bien, se clavaban sobre todo justo en el sistema auditivo. O sea, como si alguien tiene problemas de lenguaje, hay que ver qué está pasando con su oído, o tal vez también como con su lengua y cosas así, que claro que es importante, pero en realidad todo inicia en el cerebro.
Entonces, bueno, hay ciertas partes del cerebro que son responsables de que podamos entender palabras y no nada más palabras, sino frases, ¿no? Oraciones completas. Entonces, estas áreas del cerebro se localizan tanto del lado izquierdo como del lado derecho del cerebro y ya ven que son dos hemisferios que hablamos en otro mandarax, pero que estos dos hemisferios están conectados por neuronas, tal cual. Entonces, estas dos partes que están en los dos hemisferios del cerebro y las neuronas, o sea, sus conexiones, hacen una red que esa red completa es lo que permite, o sea, es como las tuercas y tornillos del lenguaje tal cual. O sea, es como El la infrastructure. materia, es la infrastructure que permite el lenguaje en el cerebro. Entonces, si hay algo más con esta infrastructure cerebral, pues va a haber algo mal también con la habilidad de hablar o con la habilidad de entender lo que otros te están hablando, ¿no? Lo que otras personas te están diciendo. Por lo tanto, toda esta infrastructure neuronal cerebral, pues es súper importante. Y sin esa infrastructure, pues es muy complicado realmente pensar en poder llegar a dominar completamente el lenguaje. Lo que nos lleva a la pregunta, a ver, si Baby puede detectar sonidos desde tan pequeño y empezar a incorporarlos de tal forma que se reflejan en sus llantos, quiere decir que esta infraestructura red neuronal ya está ahí desde muy temprano en nuestro desarrollo y que el desarrollo del lenguaje es dependiente de lo que nos brinda nuestro ambiente, o sea que nuestro cerebro ya está como permanentemente precableado a entender lenguaje y es solamente a partir de input de afuera que aprendemos, o bien esta infraestructura es algo que desarrollamos con el tiempo y que va creciendo de tal forma que nos va permitiendo tener cada vez más funciones del lenguaje. Estas son las dos posibilidades. Es una pregunta súper bonita, que en Muy. realidad creo que es la misma respuesta para todos los sentidos. O sea, que pensamos que los sentidos como que ya estamos hechos, o sea, como que ya los traemos y nada más Ujú. aprendemos cosas del exterior o como que se van tuneando, pero en realidad, según yo, todos los sentidos, incluido el sentido del oído, se van formando. Pero Ujú. bueno, esto en realidad no es como una así algo que se me acaba de ocurrir, sino se ha visto. O sea, es una pregunta científica y se ha visto en experimentos que justo lo que hacen es utilizar nuestra técnica favorita, que es la Resonancia resonancia, magnética. para ver qué está pasando en los cerebros de personas muy pequeñas, o sea, recién nacidos, y de niños que ya hablan, como por ejemplo que tienen 7 años y ya van a la escuela y ya saben hablar, ¿no? Entonces, ven sus cerebros a ver cuando están escuchando cosas, qué está pasando en ellos, ¿no? Si fueran, o sea, si las redes neuronales de infraestructure cerebral del lenguaje fuera la misma todo el tiempo, es decir, que ya nacemos con ella y nada más medio que se va tuneando, pues entonces lo que se tendría que ver en la resonancia magnética es que los cerebros de los niños de 7 años y de los recién nacidos, pues son básicamente iguales, ¿no? Iguales. No mucha Ujú. diferencia. Pero si se viera diferencia, eso significaría que el cerebro tiene ciertas precondiciones que permiten el lenguaje, pero que nada más están como en su etapa muy, muy básica al nacer y que más bien esas precondiciones se van formando o se van como fortaleciendo y creciendo mientras van adquiriendo el lenguaje. La cosa es que tanto para las bendis recién nacidas como para las que ya van a la escuela y ya hablan, sí hay una infraestructura que está establecida, o sea, una red de conexiones cerebrales entre las regiones del lenguaje que ya existe. Y para los recién nacidos se puede usar de manera muy básica, que es una condición muy importante para la adquisición del lenguaje posteriormente. Pero la conexión que es más importante para que realmente le agarremos la onda al lenguaje, que es como una conexión superior entre las regiones del lenguaje, entre un hemisferio y el otro del cerebro, todavía no se puede ver en recién nacidos. Sin embargo, tienen ya como una especie de base que los va a ayudar a desarrollar y aumentar periódicamente sus capacidades de habilidad y habilidades de lenguaje y de habla. O sea, básicamente, la red completa, como se usa en niños de 7 años que ya van a la escuela para tener lenguaje más desarrollado, todavía no existe en recién nacidos, pero sí hay una red básica, que es una precondición importante para ir aprendiendo y desarrollando nuestras capacidades de lenguaje. O sea que sí nacemos con alguito, pero no es suficiente. Se Mm. va desarrollando conforme vamos estando pues en sociedad, literalmente. Y ahí vienen todas estas historias
de Mowgli y... Iba a decir niños rata, pero no son niños rata. Niños ferales, que no vamos a hablar al respecto. No, no, no. Pero sí hay varias historias de esas, que Ay, además algunas sí son verdaderas. Creo que no sé si las hablamos en un hablamos en Mandarax, de algún hecho. momento. Sí, 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 ya habíamos sí, de mencionado. los, No de tengo los idea de en primeros. cuál, pero sí. Es que fue de los primeritos. Y hay algunas historias que sí son ciertas, o sea, que sí son historias verdaderas, pues que sí hay registro y que justo han servido para saber qué onda con el lenguaje, porque es gente que se los encontraron justo a los 7 años, no habían convivido con personas, sino con changos, y ven si pueden hablar o no, si pueden adquirir el Ujú. lenguaje a partir de esa edad o no. Pero bueno, escuchen ese Mandarax, encuéntrenlo. Exacto. Es Es su como de no misión, sabes cuál es es, su pero. misión. Ok, llegamos a una parte muy importante de nuestro cómo adquirimos el lenguaje, que tiene que ver con una cosa que es fascinante. A mí me parece extraordinaria, me entretiene un montón. Un hobby personal es tratar de imitarlos y dominarlos para hacer reír a otras personas. Me refiero a los acentos. O Échate sea, uno. Te uno vas de a tener qué que echar uno sé, después ok. de hacer esta fuerte confesión. No sé, el que te salga mejor. Me gusta el chileno. A ver, a ver. Y cachai que estamos aquí platicando un poquito de cómo se desarrolla el lenguaje acá en la humanidad, que desde bien, bien chiquito aquí cuando apenas empezamos a crecer, empezamos a desarrollar el lenguaje. Y de ahí, bacán que lo desarrollamos montón, ¿cachai? Weón, que podemos hablar un montón de cosas, Amo el cachai. ¿cachai? Me Amo encantan los amos. cuando otras personas hablan como mexicanos. Amo Uy, también. güey. Amo también. Y no, mis amigos chilenos de quien aprendí el acento se burlaban un montón de nosotros. Pues sí. Y era como que ponían la boca así, como no, como yo, güey, así como que lo hacía, como que hacían la boca así. Así como cuando uno hace con el acento chileno, tiene que sonreír con la boca, porque ellos como Claro. que sonríen cuando Ajá, hablan. sí. Nosotros al parecer hablamos con la boca y no, y ya, y como súper lento, güey. Y así como arrastrado, así nos imitaban. Ah, Y muchísima luego risa. también cuando otras personas que no hablan español, o sea, como cuando guachogasheas, Ajá. que yo lo hacía mucho de niña, hablar en inglés, pero no sabía Ah, inglés, sí. y entonces hablaba con mi primo en inglés. Entonces, quién sabe qué nos decíamos porque todo era guachaguasha. Pero he escuchado, por ejemplo, a gringos que no saben español, pues el equivalente a guachaguashar, que al parecer es como para la papapear, o sea, porque entonces como pa 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 para, o sea, así se oye el español para ellos. Wow, qué trippy. Pero bueno, los Sí, acentos, acentos. el tema de Leonora. Acentos, el Mandarax. No, bueno, a ver, desde que tenemos 6 meses siendo bebés, empezamos a poder distinguir entre un pedacito de información verbal que escuchamos de otro. Y almacenamos de alguna manera y procesamos esto en nuestros tiernos cerebros como muy, como muy poco desarrollados para el momento en el que nuestros cerebros estén listos de realmente, bueno, nuestros cerebros y nuestras cuerdas vocales, de realmente poner en práctica todo lo que llevamos almacenando en sus pequeños cerebritos todos estos meses. Y cuando las palabras salen por fin, van a ser palabras que reproduzcan así hasta como el más mínimo detalle lo que estos niños chiquitos escuchan en el habla de sus mamás o sus papás. Es O la decir, gente a su alrededor. claro, sus tonos, sus moditos y sus acentos, que no importa el idioma, son cosas que se aprenden desde muy temprano y se quedan ahí por un buen de tiempo, incluso para siempre, y es súper difícil quitártelos. Ujú. Es súper difícil quitártelos justo por eso, o sea, porque al parecer o sea, los cerebros de los bebés empiezan a cachar los acentos incluso antes de Poder que, hablar, bueno, no solo de poder hablar, sino de que se cachen las palabras, tal cual. claro. O sea, como que primero cachas, pues sí, el El tonito, el cantadito, sonidito, sí, claro. el cantadito. Y esto también se ha visto en otros experimentos. Bueno, uno es el que ya contamos, que lloras con un acento. Pero se han hecho otros, ya con bebés un poquito más grandes, de meses, pero no recién nacidos, pero ya de algunos meses, en el que ven cómo, sí, porque el acento no nada más es como estás diciendo las cosas, sino también como las estás escuchando. Eh,
Sí, o sea, hay sonidos que para ciertos lenguajes son el mismo o se parecen muchísimo y para otros sí están muy bien diferenciados. Por ejemplo, en el japonés, la L y la R suenan súper igual. Por eso estos como cuando imitas racistamente a personas asiáticas, es como chinito que lee la los. Pues sí, la R y la L en japonés son básicamente el mismo sonido. Para nosotros en español es un sonido muy distinto y lo cachamos muy bien por eso. Entonces el acento no nada más es cómo lo hablas, sino también cómo lo escuchas. Ujú. No es que no puedan decir L y R, ¿no? Sino que realmente lo escuchan igual. Una investigadora hizo un estudio con niños estadounidenses, suecos, japoneses y rusos, entre 6 y 8 meses de edad. Y se dio cuenta de que estos bebés tan chiquitos pueden escuchar súper claramente y responder a los sonidos de vocales y consonantes en su idioma y en otros idiomas. Por ejemplo, niños de 6 años en De Tokio, 6 meses. de 6 meses, perdón, sí. Niños de 6 meses en Tokio pueden distinguir la diferencia entre L y R, tan bien como lo haría un estadounidense o lo haría un niño mexicano. Pero para el momento en el que cumplen un año, ya perdieron esta habilidad y lo que hacen es más bien concentrarse en los sonidos que son característicos de la lengua a la que están expuestos y eliminar los sonidos que no son necesariamente familiares. O sea, como que ¿Cómo el lo primer, supo? sí, como que el primer lenguaje se pelea con la llegada de otros. Es como, no, no, esto es lo que yo oigo y se oye así, basta, basta. ¿Qué es algo que hace, perdón, que es algo que hace mucho el cerebro en general? O sea, el cerebro en general, para lo que está hecho, casi casi, es para quitar lo desconocido y enfocarte en lo conocido, no nada más en el lenguaje, en todo. Entonces, bueno, ¿cómo le hicieron para saber, o sea, para saber que los bebés que no hablan, o sea, los de 6 meses, sí distinguían entre la L y la R y los de un año que tampoco, bueno, que hablan muy poquito, sí? Lo hicieron con o sea, viendo cómo movían sus cabecitas, tal cual. Me Entonces, encanta. sí, pusieron a los bebés sentaditos en una mesa con su mamá y con otras personas. Entonces, no, la mamá tenía así como a su bebecito en sus En piernas. el regazo. Sí. Y había otra persona como al otro lado de la mesa que tenía un juguete con el que le decía como, bebé, bebé, mira, mira tu juguete. Como un Entonces, juguete con muchas luces y ruido, o sea, no ajá, un un juguete como juguete, una sí, pelotita, una cosa como annoying. sí, sí. Entonces, el juguete hacía un sonido justamente, que era como la, tal cual. Entonces, el bebé estaba escuchando y también estaba viendo al juguete así como muy flashy. Y luego de repente el juguete cambiaba de decir la, a decir ra. Y veían lo que sucedía con él. Bueno, y entonces el juguete, cuando esto pasaba, como que sacaba una luz. Lo que sea, o sea, Ajá, como sí. que se volvía mucho más llamativo. Mucho más, o sea, era un monito que se Osito ponía de a peluche bailar, sí, que se bailando, ponía a bailar, sí. a tocar un tambor, o sea, de verdad hacía muchísimas cosas. Lo que una mamá de un bebé de 6 a 8 meses nunca quiere que le regalen a su bendición para tener en la casa. No, suena un juguete horrible, en Horrible. realidad. Entonces, el bebé aprendía, o sea, como había cambio de sonido, o sea, no de la, ra, y al mismo tiempo un cambio de un montón de cosas, o sea, como de que el monito se ponía a bailar y la luz salía y el tambor y ta. Entonces aprendía que cuando el sonido cambiaba, el monito, el juguetito, cambiaba también, ¿no? Como que se ponía loco. Entonces, eh, cuando estaban nada más, o sea, ponían a los bebés a escuchar y cambiaba el sonido, el bebé, como le gusta que el monito cambie, como que volteaba cuando escuchaba que el sonido cambiaba. Entonces, así es como empezar, o sea, así es como veían si los bebés cachaban o no que el sonido empezaba a cambiar. Y sí, los bebés de 6 meses lo cachaban, o sea, cuando pasaba el sonido de la, hará, volteaban a ver al monito, pero cuando ya tenían un año, no lo volteaban a ver, no cachaban que el sonido había cambiado. Esto en el caso de los niños japoneses, o sea, niños estadounidenses, hasta el año todavía volteaba el 80% cuando cambiaba de la a ra. Pero los niños japoneses, apenas el 59% que los investigadores atribuían más bien como al azar, porque para ellos los dos sonidos ya se habían convertido en uno mismo. Y pues todo esto tiene que ver con que el cerebro de una bendy es un
una obra en proceso. O sea, hay Pues ya, sí, muchísimo. sí, miles de millones de neuronas desde antes de que nacemos en nuestras cabecitas, pero todo el tiempo se están conectando y están formando sinapsis, o sea, interconexiones entre una y otra, y a partir de ahí se crea como todo lo que está conectado en nuestro cerebro que nos permite vivir como vivimos y comunicarnos como nos comunicamos. Y pues hasta el año hay muchas cosas que todavía no se han desarrollado. Y cuando se van desarrollando, o sea, justo estas conexiones que son las sinapsis, se empiezan como a fortalecer. Es decir, por eso te vuelves bueno en lo que sea. O sea, por eso te vuelves bueno hablando tu idioma desde bebé. Pero también por eso te vuelves bueno tocando la guitarra si la tocas mucho. Es decir, las conexiones que hace el cerebro para hablar un idioma o para tocar la guitarra, si lo repites y lo repites y lo repites, literalmente se van haciendo más gordas. O sea, se van haciendo más fuertes. Y como un idioma lo estás hablando, bueno, lo estás escuchando y escuchando y escuchando desde antes de nacer. Entonces, digamos que en el cerebro se empiezan a mapear esas conexiones y cada vez se empiezan a hacer más fuertes y más fuertes y más fuertes. Lo cual, obviamente, te ayuda muchísimo a saber escuchar el idioma y hablarlo en el que estás. Pero pues no contribuye o más bien te impide escuchar sonidos que son diferentes a los de ese idioma que estás aprendiendo, a escucharlos y a repetirlos. Y entonces así es como los sonidos del acento de tu lenguaje se vuelven automáticos, o sea, de verdad no tienes que pensar en nada para hablar en tu lenguaje y con el acento con el que lo aprendiste. Pero los sonidos que aprendes después son más difíciles, digamos, como de meterlos en ese mapa del idioma que ya está establecido y eso es lo que hace que tengas un acento cuando hablas otro idioma. O el tuyo Ah, también, ¿no? Ujú. Sí, sí. sí. Ahora, no es que los niños no puedan crecer bilingües porque su cerebro hace esta cosa de, bueno, yo ya agarré un idioma y desarrollé mi mapa y al demonio todo lo demás porque yo ya me, o sea, yo ya de aquí soy y ya fue. No, o sea, lo que pasa cuando un niño chiquito está expuesto a dos lenguas que pueden considerarse maternas, lo que hace su cerebro es perfecto, voy a trazar dos mapas y si, por ejemplo, cada uno de los papás habla uno de los dos idiomas y lo expone más a uno de los idiomas, es todavía más sencillo, porque cada mapa que corresponde a cada lenguaje puede ser fácilmente identificable con el tono, el timbre, la pronunciación de cada uno de los padres. Y es también un poco como por eso que si los niños están expuestos a dos lenguas desde muy chiquitos, pues las aprenderán más fácil que si las tratan de aprender después, como todos los idiomas, porque es una realidad que es mucho más fácil aprender idiomas cuando uno es niño. Vamos a hablar mucho de esto en este Sí. programa. Y sobre todo el acento, o sea que creo que Uh, eso es lo que hace muy diferente una persona que aprendió los dos como lengua materna a una persona que aunque lo hables perfecto, digamos de gramática y así, el acento sí es muy difícil de de borrar. cambiar, de Sí. borrar, sí, exacto, porque es como un mapa súper grabado en el cerebro. No es que sea imposible cuando No. eres un adulto, solo se vuelve más difícil porque el mapa tuyo, o sea, el mapa original con el acento está grabado y cada vez grabado más porque sigues hablando casi siempre en ese idioma. Ahora, llegamos al tema de, bueno, claro, es que aprendiste ese idioma desde niño y ya si lo quieres aprender de grande es imposible, porque los niños aprenden como esponjas y entonces los adultos que somos muy tontos, ya nuestro cerebro está grande y frito y entonces ya no podemos aprender nada, somos inútiles. Que carga con esta idea eso como de como esponja, o sea, como Sí. si los niños de verdad como que nada más lo pones allá a ver la tele en francés y ya lo va a absorber como una esponja. No, Resulta que no es que lo absorban como una esponja, así nada no. más, sino que es más complejo. El modelo esponja, digamos, es demasiado simple. Es más complejo cómo los bebés adquieren el lenguaje. Y además, probablemente ni siquiera es que sea más fácil, es que es más rápido. Vamos a hablar de eso. Ujú, ujú. Resulta que hay una doctora que estudia unas cosas que se llaman neuronas inhibidoras, que son un tipo de células cerebrales que están en nuestra red cortical, que lo que hacen es ayudar a crear conexiones entre neuronas. O sea, son como, pues como las A cadeneras. regularlas, sobre todo, porque no solo Sí, como que las construyen, como son inhibitorias, las regulan. sí, Sí, como las regulan cadenas. si se están creando Sí, o no. Es como el sí. cadenero del antro que te va a decir si entras o no al antro. Bueno, estas neuronas inhibidoras son las cadeneras de que tu cerebro cree nuevas redes neurales o no.
porque pues esto implica reescribir cosas en tu cerebro en respuesta a experiencias, ¿no? O sea, no, si esto fuera una capacidad ilimitada, yo no sé qué pasaría con nuestro cerebro al final del día. Que es como la base del aprendizaje, en Ujú. realidad. O sea, que se creen Conexiones nuevos conexiones neurales. Sí, neuronales. sí. La cosa es que entonces estas neuronas inhibitorias es más probable que permitan que se reescriban cosas en el cerebro cuando estamos más chicos. O sea, después como que los cadeneros empiezan a volver más mala onda y no dejan que Normal. te entre, sí, que te entren nuevas Ujú. cosas. O sea, se ponen más difíciles. Ajá. Los niños, mientras más chiquitos son, o sea, mientras más babies, tienen obviamente menos experiencia en general en todo, en vivir. Entonces estas células lo que hacen es que casi todo con lo que se encuentran lo reconocen como nuevo porque efectivamente, bueno, es que también para los adultos es nuevo, pero nuestros cerebros ya no lo reconocen así. Pero los de Claro. los bebés sí, sí lo reconocen todo como nuevo. Y entonces las neuronas, los cadeneros, dicen, ah, pues éntrale. O sea, si es nueva información, esto sí es nuevo y por lo tanto podría ser importante, éntrale. Mientras crecemos y pasan los años, justo a las cadeneras, estas neuronas se empiezan a volver más mala onda, se empiezan como a decir, el mundo ya lo conoces, o sea, el mundo es de una manera, por lo tanto, esta información no es nueva, aunque sí lo sea, que no entre, ¿no? No la voy a dejar entrar. No Claro. voy, que neuronalmente es como, no se va a crear esta nueva conexión. Claro, esto de los tiempos verbales ya lo habíamos aprendido cuando aprendimos español. Ya no vamos a jugar ese juego con otro idioma, con Ajá, permiso. sí, sí, Cerrado, adiós, ya, cancelado. ajá. Ahora, hay un periodo, hay un momento que distingue de cadenero buena onda a cadenero mala onda y se conoce como periodo crítico. O sea, el periodo crítico es un periodo de mucha plasticidad cerebral en el que los cadeneros todavía no se ponen rejegos y le permiten al cerebro hacer un montón de conexiones neurales nuevas en respuesta básicamente a todo tipo de información, que es a lo que yo personalmente le achaco mi conocimiento de tantas canciones de los 80, estúpidos Claro, cadeneros inútiles. yo me acuerdo de jingles de comerciales de Sí, cuando era niña. Harpic líquido quitamanchas con botella direccional, o sea, me sé la melodía. Sí, sí, un montón. Porque los cadeneros eran como, ay, YOLO, todo pasa. Sí. Que entre todo es importante, que entre todo. Y el periodo crítico para empezar con un lenguaje es entre las edades de 4 y 7 años, Según que unas personas. según unas Sí. personas, porque otros dicen 6, 16, o sea, básicamente hasta que terminas de lidiar con los peores momentos de tu pubertad. Hay, Pero el hay, chiste es que sí, sí. nadie dice que el periodo crítico es cuando ya tienes 25. No. Bueno, ni cuando tienes Ay, no. 20. No, 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 no. no. A esa No, edad ya a duras penas es como que puedes aprender cómo se pagan tus impuestos. Yo sigo sin saber muy exacto. bien. O sea, los lingüistas sí están de acuerdo en general que la gente se vuelve peor mientras más, peor en aprender un lenguaje entre más viejos estemos. Sí, que la parte de aprender un lenguaje como si fueras nativo de ese lugar solamente pasa en la infancia. O sea, Sí. ya después puedes tener muy buen idioma, pero nunca vas a hablar como una persona que vivió en ese país. Ahora viene la parte de la esponja, si realmente es más fácil cuando eres chico o solamente es más rápido o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Mm. Resulta que ni es que sea más fácil, ni es que sea más rápido, en No. realidad lo aprenden bastante lento. O sea, de hecho, no sé, si tú tomas clases ahorita, o sea, tú, Leonora, Sí. de japonés, Mm. en un año vas a hablar cierto japonés y lo vas a hablar mejor que una persona japonesa de un año, que no va a hablar nada. Claro, 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 claro. O sea, en ese sentido lo aprenden lento. Sí, piensa en cuánto, o sea, cuánto tiempo se tardaron en poder ustedes realmente leer, escribir, construir oraciones como sus maestras lo querían. O sea, podías darte a entender, pero así como dominio y maestría del lenguaje no tienes cuando eres niño. No, y los adultos tenemos esa capacidad de aprenderlo, de aprender idiomas más rápidamente. Ahora, la cosa es que los aprendemos de forma distinta. Cuando tú te metes a clases de adulto de aprender un idioma, no es que nada más te estén hablando como cuando eres un bebé, sino que hay clases literalmente. Te Ujú. enseñan la gramática, o sea, en fin, creo que todo mundo, probablemente o la mayoría, hayan ido a clases de cierto idioma en alguna vez. Así es. Y que tu cerebro ya ha sido expuesto a cosas como, como conceptos como gramática y ortografía y redacción y tiempos verbales, entonces ya es más fácil como que, que sepa qué está haciendo, ¿no? O sea, no es nada más de, bueno, niñito, te voy a platicar un rato y así se te va a pegar algo. Es, no, a ver.
las palabras, o sea, estos verbos se conjugan así y así y así, y tu cerebro ya es capaz de analizarlo, Ujú. porque es ya más grande y porque ya lo hiciste una vez. Sí. Ahora, se han hecho experimentos viendo cómo los adultos aprenden mejor, o sea, así como con la clase típica en la que te enseñan la gramática y esas cosas, o como lo aprenden los bebés, o sea, como practicando con juguetes, tal cual, se les pusieron adultos a practicar con juguetes que decían cosas y así, es decir, como jugando. Vieron que en general los adultos aprendían los idiomas de manera más o menos rápida, independientemente de si es con gramática o si es con juegos, y que además lo aprendían mejor, o sea, como de manera más precisa que lo que aprenden los niños en el mismo tiempo. Pero lo que también están viendo es que eso solo es como en las primeras etapas de adquirir un lenguaje. Es decir, los adultos les ganamos en ese sentido a los niños muy chiquitos. O sea, aprendemos más rápido porque nuestro cerebro ya sabe aprender, de hecho. Ujú, Pero claro, lo que viene después, más bien la distinción está en si rápido es mejor que mejor, tal cual. claro. Porque lo que sucede con los niños es que no se sabe así como tal cuál es el mecanismo que les permite, porque probablemente sean más bien muchos mecanismos que les permiten adquirir el lenguaje, pero a pesar de que se tardan más, lo aprenden mejor. Mm. Y sí, nosotros adultos podemos aprender porque tenemos capacidades de resolver problemas, entendemos reglas, entendemos patrones, entendemos cómo funcionan los idiomas, sabemos estudiar mejor, ya estudiamos un montón, entonces tenemos trucos, tenemos habilidades cognitivas más maduras, por más que algunos adultos seamos no tan maduros como nos gustaría ser, pero eso nos lleva hasta cierto punto. O sea, por más que aprendas súper bien, siempre tendrás un acento y eso no se te va a quitar. Y es como uno de los indicadores de que hay ciertos elementos del lenguaje que no terminan de penetrar el cerebro de los adultos como si penetran el cerebro de las bebés. También hay algo distinto en el que cómo aprenden las bendis un lenguaje, que es que están expuestos a ese lenguaje todo el tiempo, cuando Claro. es un idioma materno, o aunque sean dos o más, ¿no? O sea, sí hay una exposición constante. Con los adultos eso es poco probable, a menos que te vayas a vivir a otro país. Em, Donde nadie habla un idioma al que puedas tener en común con ellos. Entonces tienes sí, que aprender sí o sí. sí. Ajá. Pero bueno, al parecer las bendis tienen sobre todo, las bendis bilingües o de varias lenguas maternas, la ventaja de que todo el tiempo están expuestos a Claro, eso y desde muy chiquitos, lo cual les hace que el acento lo agarren también. claro. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Sí, Ahora volvemos con más Mandarax y vamos, si usted es Patreon y está viendo esta transmisión en vivo, vamos a ir a nuestro especial de YouTube a platicar con los Patreons que están conectados. Si usted no sabe qué es el Patreon, visite en este momento patreon.com/Mandarax. yo solo les quiero decir que ahorita que hablábamos con los Patreons, ¿Mm? alguien muy genial dijo que esos memes de Crazy in Spanish tenían razón. Y sí es Sí, cierto. tienen razón. Nos reíamos todos ¿cómo, además, cómo se llamaba la señora de ¿qué haces besando a la lisiada? Y Eso Tati sí, Tati Cantoral. Cantoral, Y pero Tati ¿cómo se llama el Cantoral. personaje? Ya no me Ah, acuerdo. no sé. Soraya Montenegro. Ajá. Son generalmente Soraya Montenegro haciendo cosas en Spanish, que Y amo. sí es cierto, sí, sí Sí, lloras en español. Ajá. lloras en español. Según yo, si lloras en chilango, dices, güey. 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 A Bueno, ver, vamos a llegar a un punto que es muy importante y relevante y es un misterio, que no es misterio de la ciencia, pero misterio de la humanidad. ¿por qué los bebés hablan como bebés y no como adultos? Por más O que s- quisiéramos todos que fueran unos pequeños ejecutivos hablando en perfecto español desde pequeños, para no cansarnos con su baby talk. Ahora, aquí voy a confesar, este programa vino porque mi tía, muy querida, mi tía Ujú, Patricia, me hizo esta ujú. pregunta, porque además se acordó de una anécdota de cuando yo era chiquita y estaba aprendiendo a hablar. ¡Chismecito! Que le decía, porque más en ese momento y durante toda mi niñez me llevé mucho con mi tía, o sea, como que siempre estaba ahí, era mi tía favorita. Y entonces me decía, ¿qué era? O sea, que yo tenía como 2 años y quería pastel. Entonces le decía, quiero petel. Y entonces ella, que obviamente sabía que lo que yo quería era pastel, pero le daba risa, me decía, ¿qué es petel? Y yo, petel, petel. ¿Pero qué es petel? Petel, ¿no? Entonces que me empecé a desesperar como petel. Y le agarré la boca y le dije, habla bien, petel. Es Baby, decir, ¿planeaste a tu tía? ¿Cómo se decía es decir, pastel? no, yo reconocía que ella lo estaba diciendo mal.
que no Claro, sé, o sea, yo lo que quería era pastel y ella estaba diciendo petel y era como de, no es petel, claro, tú maldita no te das sea. cuenta que tú lo estabas diciendo mal, pero sí te das cuenta que Exacto, ella lo estaba diciendo mal. exacto, Qué que tiene loco. mucho que ver con la respuesta de por qué los bebés hablan como bebés y no como adultos. A ver, mucha gente asume que las bendis aprenden a hablar copiando lo que escuchan. O sea, básicamente que los niños escuchan las palabras que usan los adultos y las situaciones en las cuales las usan. Entonces dicen, ah, perfecto, me ajusto, me acoplo y yo la voy a usar exactamente como ellos. Esto es una cosa que se creía sobre todo en la primera mitad del siglo XX por una teoría que dominaba todas las ciencias cognitivas en Estados Unidos, que era el conductismo. Y esto es algo que se conoce como la teoría del copycat, o sea, que O eres sea, como que un nada más copión, copias. Que los niños chiquitos, los pues sí copian infantes, un buen. bueno, sí copian un buen, pero no solo copian. No, Por ahí ejemplo, el en el dilema y lenguaje. la Ajá, clave. sí, 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 Ujú, sí. ujú. Porque, pues en realidad, si ves a un niño chiquito hablando, o sea, como 2 años justo, está diciendo cosas que nunca diría un adulto. O sea, como agua. No dice quiero agua, no es como agua y ya. Bueno, yo he visto muchos memes de chats entre como personas pertenecientes a una pareja romántica, donde siento que hay niños de 1 o 2 años que tienen más articulación del castellano. Ah, O bueno, sea, porque los de adultos justo verdad. están copiando a los chiquitos. O sea, es Sí. como muy evidente que los chiquitos tienen su forma de hablar, que Forma no de es la de los hablar. adultos. O sea, que Hablan también como es como bebés. medio, como Tarzán, ¿no? Como, mamá, mm, ni siquiera me sale. No. Es que tampoco, bueno, yo no convivo nada con Bendis, entonces lo tengo muy poco estudiado. Mamá, Lele panza. agua. Mamá, agua, ¿no? O sea, en vez de Sí, mamá, dame el agua. Ajá. sí, sí, Bueno, sí, lo identifican. claro. Todos sabemos de qué estamos hablando, aunque no tengamos Ajá. buenos Sí, ejemplos. sí, sí. Es decir, no. Y luego ya cambian, ¿no? O sea, luego ya hablan bien. Pero no están nada más copiando, porque si estuvieran copiando, pues hablarían como adultos, igual sin la misma pronunciación o cosas así, pero la forma en la que tienen de expresarse y comunicarse no es la de los adultos nada más. Y de hecho sería mucho más fácil explicar cómo hablan los niños si copiaran directo lo que dicen los adultos y construyeran las oraciones como las construyen los adultos a partir de copiar. Es mucho más complicado pensar, bueno, pero ¿qué los llevó a omitir ciertas palabras y construir esta frase con esto? No puede ser nada más copiar. No. Entonces hay Entonces, dos hipótesis. exacto. La primera es la hipótesis del desarrollo mental, que dice que los niños chiquitos, o sea, como de 1 año, hablan como hablan, o sea, hacen baby talk, porque sus cerebros están todavía inmaduros. Y entonces estos cerebros inmaduros no pueden procesar el lenguaje adulto. Entonces, que no aprenden o sea, que así como no aprenden otras cosas, como por ejemplo a caminar, hasta que sus cuerpos ya están preparados para sostenerse de pie, entonces no aprenden a hacer oraciones más sofisticadas, o sea, con muchas palabras, o usar el final de las palabras bien, o la función de las palabras bien, hasta que sus cerebros ya les permiten, o sea, ya están listos y les permiten, pues, hablar como un adulto. Esa es la primera hipótesis. La segunda es la de las etapas del lenguaje, que lo que dice básicamente es que tiene que haber distintas etapas de desarrollo en el habla de la Bendy para poder desarrollar el lenguaje a su vez. O sea, piensen en un jugador de básquet. No puedes así brincar y tirar y encestar de 3 puntos si no aprendes primero a brincar y después a tirar con una pelota de básquet, o sea, aventar la pelota. Y cuando aprendes las operaciones básicas matemáticas, no puedes aprender a multiplicar antes de aprender a sumar, como que hay un paso antes que tienes que seguir. Entonces, lo que se ha visto para apoyar esta hipótesis es que los niños normalmente no empiezan a hablar en oraciones de más de 2 palabras hasta que ya aprendieron un cierto número de palabras y tienen como más sobre qué manejarse. Y hasta que no pasen esa como barrerita lingüística de ya tengo cierto número de palabras que no se sabe bien cuántas son, no se puede en sus cerebros hacer este proceso de combinarlas porque no hay suficiente material como de inicio, digamos, no han aprendido lo suficiente para poder crear combinaciones coherentes. El problema con saber cuál de estas dos hipótesis es que es muy difícil probarlas experimentalmente. ¿Por qué? O sea, al final la diferencia esencial de estas dos ideas es que
No, bajo la hipótesis del desarrollo mental, los patrones del lenguaje o sea, que se aprenden, dependerían nada más del nivel de desarrollo cerebral que tiene una Bendy, ¿no? Mm. En la otra hipótesis, la de como estas etapas del lenguaje, no dependerían de estos niveles de desarrollo del cerebro. Pero son predicciones entonces distintas, pero que no, o sea, es casi que imposible probarlas experimentalmente, porque pues las bendis aprenden los lenguajes todas al mismo tiempo, o sea, en todo el mundo, y por lo tanto también están ocurriendo como las mismas etapas mentales en todos todo el tiempo. No puedes tener un grupo control, básicamente. Entonces, pues como que es como, pues sí podrían ser cosas distintas, pero saber, o sea, como diferenciar en lo que te daría una y la otra, pues tendrías que agarrar unas bendis y no desarrollarlas. O sea, no se puede. O hacer como hicieron unos investigadores de Harvard que medio le dieron la vuelta a este tema, tomando como sujetos de estudio a unos cuantos de los más de 20,000 niños adoptados que vienen de otros países que entran a Estados Unidos cada año. Y muchos de ellos no han estado expuestos ni siquiera a su lengua materna como después de que llegaron a Estados Unidos, y algunos llegan muy chiquitos y tienen que aprender inglés, no importa la edad que lleguen, más o menos como aprenden las infancias muy infancias. O sea, escuchando y O como sea, medio a prueba y error. no les dan clases. No, no les dan clases, No. obviamente, no les dan un Sí, diccionario no. como de, mira, esto te Ajá. va a ayudar. Y pues además muchos de ellos ni siquiera tienen una lengua materna bien desarrollada, porque quién sabe qué edad y en qué condiciones salieron del país del que salieron. Entonces son una muy buena población para estudiar cómo se adquiere el lenguaje. Entonces, a estas personas que se les ocurrió esto, lo que empezaron a hacer es estudiar el desarrollo del lenguaje en 27 niños que se adoptaron entre los 2 y los 5 años en Estados Unidos y que venían originalmente de China. Entonces, los niños empezaron a aprender inglés, obviamente mucho más tarde que los niños nativos de Estados Unidos, que empezaron a aprender desde 3 meses antes de nacer, ¿no? Estos empezaron a aprender entre los 2 y los 5 años. Es decir, estos niños adoptados, sus cerebros ya estaban más maduros, no empezaron a madurar junto con el lenguaje. Y a pesar de esto, igual que los niños que sí habían nacido en Estados Unidos, sus primeras oraciones en inglés eran como de baby talk. Es Ujú. decir, empezaron así como de agua, dame, ¿no? Papá, agua. Sí, como baby talk, a pesar de que ya fueran, pues no babies, sino ya unos toddlers, ¿no? Infantes. Claro, o sea, básicamente estaban pasando como un poco por lo mismo que pasan los niños que nacían en Estados Unidos muy chiquitos, pero sí quizás un poquito más rápido. Es decir, no, no se quedaban tanto tiempo en el baby talk, ¿no? Exacto. Ujú. Lo que se Sí. podía ver entonces es que tanto los niños adoptados como los nativos empezaban a combinar palabras en oraciones cuando sus vocabularios llegaban al mismo tamaño más o menos. Obviamente no hay manera de saber exactamente cuánto es esto, pero no importa que hayan agarrado unos el idioma más temprano y hayan tardado más en llegar hasta allá, o que estos niños adoptados hayan pues tardado menos y hayan empezado más tarde, en cuanto sus vocabularios llegaban a un cierto nivel de palabras, ya podían empezar a construir oraciones. Y esto sugiere que lo que importa no es qué tan viejo eres o qué tan maduro es tu cerebro, sino cuántas palabras realmente conoces. Ahora, vamos a la parte en que explica mi anécdota del petel. Ajá, Que es que lo que me estaba sucediendo es que yo sí notaba que mi tía estaba diciendo mal pastel, pero no notaba que yo misma lo estaba diciendo mal. no, tú Que ni es algo enterada. que es algo que según yo les pasa un montón a los niños chiquitos. O sea, como que dicen mal una palabra y les dices, no, tal forma, en algún momento que ya están más grandecillos, como que sí se dan cuenta y lo corrigen, pero muchas veces como que sí, hablan mal y ya. O sea, pronuncian mal. Es a lo que nos referimos aquí, es a la Exacto. pronunciación. Ajá. Resulta que cuando uno es adulto y ya más consciente de sí mismo y con como problemas de autoestima y cosas, probablemente está monitoreando constantemente qué es lo que sale de su boquita y por lo tanto de su cerebro. O sea, nosotros nos la pasamos como monitoreando, perdón, nosotros nos la pasamos monitoreando nuestras voces para asegurarnos que el sonido que está saliendo de nuestras bocotas es el que queríamos. Si es diferente, podemos medio que hacer como que sí lo queríamos decir de otra manera y cambiarlo en el momento y podemos corregir.
pero los niños no pueden, no hacen eso, no tienen esa capacidad, no monitorean sus voces. Esto de los adultos que sí lo monitoreamos, nos damos cuenta todo el tiempo. O sea, cuando de repente te sale mal una palabra, que a mí luego me pasa mucho aquí en Mandarax. También en la vida en general, Sí, sí. te das cuenta inmediatamente y lo dices bien, ¿no? Perdón, Sí, corriges, sí, 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 sí. O si sí. lo vuelves a decir mal porque boruca, pero te Ajá, das cuenta. O sea, el chiste es que obvio. te das cuenta. Los niños de 2 años no se dan cuenta. Y o sea, esto se sabe no nada más porque los ves haciéndolo, sino que lo hicieron en un experimento en el que compararon las habilidades de lenguaje de adultos, de niños de 4 años y de niños de 2 años. Entonces, a cada uno de estos grupos les dijeron, tienes que decir, esto lo hicieron unos gringos, entonces es en inglés, tienes que decir la palabra cama, que en inglés es bed, 15 veces, o sea, bed, ¿no? Entonces, para que los niños chiquitos, o sea, tanto los de 2 como los de 4 años lo dijeran, porque igual y se ponían rejegos o estaban en otra cosa y no querían decirlo, les pusieron un jueguito, como, sí, como un videojuego, en donde tenían que ayudar a un robot a cruzar cierto lugar, o sea, un parquecito, cuando ellos decían, o sea, el robot cruzaba el parquecito cuando los niños decían bed, así. Ahora, después de que los participantes estuvieron probablemente de manera muy molesta y ya perdiendo todo el sentido de lo que estaban diciendo, repitiendo la palabra bed 20 veces, los investigadores cambiaban el sonido que las personas tenían que imitar, o sea, como el feedback auditivo, Es que para tenían que unos tenían audífonos, ajá, audífonos, sí. Ujú. para que se escucharan a sí mismos diciendo la palabra bad en vez de bed. Pero, o sea, Ellos ajá. decían bed, pero se escuchaban diciendo bad, Entonces sus cerebros creían que que habían estaban dicho diciendo bad. bad. Entonces Exacto. corregían. Y no podían, o sea, no compensaban del todo porque pues de alguna manera sí estaban diciendo bed, pero lo cambiaban como para decir medio bid, que era lo que producía en el feedback algo más parecido al bed que ellos originalmente tenían que decir. Es decir, sí había una comunicación entre lo que estaban escuchando y que entonces decían, ah, lo dije mal, a Ujú, lo que está, a corregir lo que estaban diciendo. Es decir, sí había este monitoreo que permite la exacto. corrección. En los niños de 4 años también, es decir, Sí. también empezaban a corregir, en vez de decir bed, empezaron a decir bad o a decir bid. Pero a los niños de 2 años les valía. Era No me importa lo que bed, estoy escuchando, bed. bed. Adultos, bid, 24 años, bid. Niños chiquitos, bed. Entonces, bueno, si no hay este monitoreo y no somos capaces cuando somos bendis de ajustar para decir las cosas que realmente queremos decir, ¿cómo es que aprendemos a producir los sonidos que se usan en la comunidad lingüística a la que pertenecemos? Bueno, pues al parecer los niños no se escuchan a sí mismos, pero sí escuchan a otras personas. Y además a otras personas que usualmente están interesadas en que hablen bien y les repiten mucho las palabras para que las digan bien. O sea, tú hiciste lo que tu tía en realidad tuvo que haber hecho contigo, Exacto. que era corregirle cómo estaba mal pronunciando la palabra. Pero yo no me escuchaba a mí misma. No, No, no había ese porque bed, monitoreo a mí bed, misma. bed, bed. Entonces, al parecer, eso justo empieza a pasar, según estas investigaciones, como alrededor de los 4 años. O sea, ahí ya se hace como muy evidente que los niños sí hay un monitoreo en lo que están escuchando y se corrigen a sí mismos. A los 2 años, cero. Ahora, hay investigadores que vieron este estudio y dijeron, a ver, no nos clavemos, puede haber también otras cosas que estén relacionadas con esto. Por ejemplo, que todavía están en desarrollo algunas habilidades como las de planeación, las motoras, las habilidades de producir palabras que, pues todavía no están completamente desarrolladas y esto a lo mejor también puede tener que ver. Pero la idea de no nos escuchamos, no nos monitoreamos, no podemos y entonces decimos lo que se nos Ved, da la ved, ved, gana, ved, ved. me encanta. Bed, 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 bed. Suenan muy divertidas todas estas investigaciones. Y a la vez súper annoying, porque Sí. imagínate, o sea, eso es como con una persona y decir bed, bed, bed es como el capítulo de los Nutrilustus, que seguro si lo viste una vez es como, ay, qué lindas niñas que decían Nutrilustus, o sea, supongo que si lo escuchas 2, 3 veces nos quieres matar. Y el del juguetito con el osito, también siento que yo podría haber como aventado el juguetito y tal vez a una Bendy por la ventana, ya sabes, El del juguetito sí suena medio infernal. medio infernal, sí, Ahora, pero bueno, tenemos sí, un pilón que es sí. que básicamente resuelve si de adultos ya estamos sin esperanza.
En la cuestión de aprender nuevos idiomas. Que es fake news. Eso se los Exacto. adelantamos. Pero si quieren saber por qué, entonces tienen que entrar a patreon.com/mandarax y averiguar cómo pueden tener acceso a este contenido exclusivo. Que básicamente es hacerse Patreons. Básicamente. Es tan fácil como eso. No, y sí va a estar bien padre porque en realidad aprender un idioma de adulto te hace muchísimo bien, no nada más porque vas a saber un nuevo idioma, le hace cambios al cerebro que son Sí. súper benéficos. Ujú. Ahora lo sabrán los que sí son Patreons y los que no, háganse Patreons. Pero bueno, sean Patreons o no, gracias por escucharnos hasta acá. Les queremos mucho y pues hasta la próxima. Adiós. Adiós. Au revoir. Au revoir. Papá, papá, papá.